7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista. Nos atiende para hablar sobre el trabajo por horas a partir de esta propuesta que hace el presidente para la consulta popular próxima, que dice la pregunta 5, si está de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral. ¿Cómo ve esta propuesta, doctor Galo Cárdenas? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Qué gusto poder saludarle desde la ciudad de Cuenca a usted y a todo el país. Efectivamente, recordemos que esta es la segunda ocasión en la que el presidente Noboa consulta sobre la contratación por horas. Recordemos que en febrero del 2024, ya en la consulta anterior, se hizo esa pregunta y fue una de las dos, conjuntamente con el tema del arbitraje internacional, que perdió el sí, es decir, el ecuatoriano o la ecuatoriana no la aprobó. Por supuesto, yo considero que fue en base a los errores que se dieron en la difusión. Primeramente, usted recordará, se apoyó que el sí en esta pregunta, pero lamentablemente luego, viendo que no era muy popular, pues decidieron dejarla a un lado. Ahora, recordemos también que aquí hay dos diferencias grandes en la primera consulta sobre la contratación por horas con esta que se pretende realizar. La primera, que es solamente el sector turístico, la anterior era para todo el tipo de contratación, y la segunda, que solo sea para el primer empleo, es decir, personas que ya han tenido empleo no podrían ser contratadas por hora. Estas dos situaciones, de alguna manera, a mi criterio, refuerza para que el consultado, el ecuatoriano, nos diga que sí en estas preguntas, porque al ser limitante solamente al sector turístico, sector que entrega al Ecuador alrededor de 560,000 plazas de trabajo, y además que sea para el primer empleo, pues está de alguna forma tratando de que la gente pueda votar que sí a una contratación que a mi criterio es necesaria, es una contratación que trabaja en diferentes países y lo hace de muy buena manera, ha tenido muchísimo éxito, y por supuesto los temores de ciertos sectores de que se retrocedan en derechos laborales, de que exista la posibilidad de que toda la contratación en una empresa, en un negocio, sea por horas, tiene que ser de alguna forma desechada, porque es un nuevo tipo de contratación que a mi criterio va a flexibilizar la contratación laboral. Es importante decirle a la ciudadanía de que de cada 10 empleos en el Ecuador, o de cada 10 personas, más bien dicho, solamente 3 tienen un empleo formal, es decir, afiliación al seguro general, tienen el 13º, el 14º y las vacaciones, y el 70%, es decir, 7 de cada 10 personas no tienen afiliación al seguro social, están en el desempleo o en la informalidad. Por lo tanto, a mi criterio, creo que bien detallada y bien limitada esta contratación por horas podrá de alguna forma reactivar al sector productivo. Es decir, ¿cree que esta ocasión pudiera ser la oportunidad, al menos como se plantea para el sector turístico, la contratación laboral por horas luego de lo que ha ocurrido en el pasado? Sí, creo que esta sería una oportunidad para que los ecuatorianos digamos sí a este tipo de contratación. Por supuesto, es muy importante que se haga una correcta publicidad, que se determine cuál va a ser el valor de horas. Recordemos, por ejemplo, que en Estados Unidos el valor por hora, dependiendo del estado, es desde $8 por hora hasta llegar a $150 por hora. Claro, por supuesto, para sectores especializados como el sector informático, el sector legal, el sector médico. En Canadá, en México también, está discutiéndose también en Colombia, en Chile también tenemos contratación por horas. Por lo tanto, se tiene que determinar por parte del gobierno en esta publicidad que realice para que la gente pueda votar de forma consciente y de forma informada, cuál será el valor por horas, y si dentro de ese valor por horas se incluye el 13º, el 14º, y además
tiene que ser afiliado al Seguro Social. Eso es importantísimo que se diga, es decir, no se puede contratar por horas si no existe una afiliación a la Seguridad Social, y además creería yo que falta dentro de la pregunta un límite de contratación en el porcentaje de trabajadores de una empresa. No podría pasar de que se contrate el 100% de la nómina de los trabajadores por horas, sino solamente un porcentaje. Se creería, creo que en los diferentes estudios técnicos que se han realizado, que podría ser hasta un 25% y sobre todo contrataciones nuevas, no solamente de primer empleo, sino de contrataciones nuevas. Pero bueno, el gobierno lo ha delimitado como primer empleo y solamente para el sector turístico, que es un sector, como le decía, que tiene aproximadamente 560, 570 mil puestos de trabajo en el país. Necesario es la industria sin chimenea, que le denominan los sectores productivos, es decir, en donde ganan todos, donde no existe contaminación, donde no solamente se pretende que esta contratación sea en hoteles, en restaurantes, en centros de diversión, y de alguna forma reactivar ese sector que últimamente ha venido a menos, pese a que incluso se han dado estos feriados largos en los cuales se ha tratado de incentivar el sector turístico, sobre todo por el tema de seguridad. Pero es muy importante que se reactive el sector productivo con estas nuevas formas de contratación. En ese sentido, ¿usted ve con buenas perspectivas el que se concrete esta pregunta y que el pueblo ecuatoriano finalmente emita cuando se convoque a la consulta popular? Sí, efectivamente. Se ha dicho por parte de sectores sindicales o sectores de izquierda que es una forma de precarización laboral. Creería yo que no es así. No hay peor precarización que el no tener empleo. No tiene empleo casi el 70% de la población, un empleo formal, es decir, o están en el desempleo o en la informalidad, sin afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí hay que dar un dato muy importante. El Ecuador tiene aproximadamente 18 millones de ecuatorianos, Miguel, de los cuales 13 millones y medio, incluso de acuerdo al padrón electoral, están en edad productiva, es decir, en edad de trabajo, y solamente tenemos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 3 millones y medio, de los cuales medio millón son jubilados. Es decir, menos del 30% de la fuerza productiva del Ecuador está afiliado al Seguro Social. Y el Seguro Social todos sabemos que funciona con el sistema de solidaridad. Es decir, los más jóvenes, la nueva fuerza productiva es la que aporta para que las personas que tienen más años o que están por jubilarse puedan sobrevivir de la seguridad social. Por lo tanto, si no se incentiva la producción, la contratación, si no se incentiva la afiliación al Seguro Social, en muy poco tiempo el Seguro Social pues quebrará, además de, por supuesto, otros factores que lo tienen realmente en un estado calamitoso. Por lo tanto, es muy importante que esta vez, con reglas claras, evitando la precarización, evitando justamente que se abuse de esta forma de contratación y que se respeten los derechos laborales, podamos los ecuatorianos decirle que sí a una pregunta, a mi criterio, muy necesaria que nos permitirá estar competitivos internacionalmente y que personas que tienen pocas horas para trabajar, que estudian, que madres de familia que tienen que cuidar a sus hijos, que estar en casa, labores domésticas, personas de la tercera edad que necesitan trabajar algunas horas, puedan de alguna forma acceder a este sistema de contratación que creo yo puede ser una de las pocas o algunas soluciones que se puedan dar para el tema de desempleo en el país, que lamentablemente no ha mejorado en los últimos años. Doctor Galo Cárdenas, usted ha citado un tema importante de lo que muy pocos se preocupan, Estado, dirigencia sindical, es los informales. ¿Qué hacer con ese altísimo porcentaje de informales, más de 3 millones de ecuatorianos, que están en esas condiciones, sin un empleo formal, sin seguro social, están deambulando por el país? Es muy grave el tema de la informalidad, Miguel, sobre todo pensando en que casi llegamos a un 36% de informalidad, es decir, de personas que están vendiendo en las calles o laborando sin afiliación al Seguro Social, es decir, el empleador incumple con esta obligación constitucional de afiliarle a su trabajador a la Seguridad Social. Hay muchos casos que se dan que no le afilian sino hasta el tercer mes, pensando que están en un periodo de prueba, cuando la ley exige la afiliación desde el primer día, y eso hace justamente
justamente que esta persona esté totalmente desprotegida para una enfermedad, para un accidente, y no tenga el sistema de seguridad social que no funciona de manera correcta. Por lo tanto, es indispensable de alguna forma, a través de incentivos tributarios, a través de leyes un poco más flexibles, lograr que este gran porcentaje de ecuatorianos que está en la informalidad regrese a la formalidad, se afilie a la seguridad social, cuente con los derechos laborales. Y vuelvo y repito, no hay peor precarización que el no tener empleo o tener un empleo informal. Por lo tanto, ese argumento caduco de ciertos sectores de que dice que la contratación por horas es una precarización laboral está totalmente equivocado. Solamente es cuestión de ver las cifras del empleo en el Ecuador. El INE los da, está en la página web, clarísimas, en donde de cada 10 ecuatorianos solamente 3 están afiliados a la seguridad social. Por lo tanto, es clarísimo la necesidad de esta reafirmación de buscar formas nuevas de empleo. Y por supuesto, no se quitará el contrato indefinido, no se quitará el contrato eventual, el contrato productivo. Simplemente la contratación por hora será una nueva modalidad que permitirá una flexibilización necesaria en los actuales momentos en el país. Ahora, en esas condiciones, ¿qué tareas debiera cumplir el país? No solo con esta pregunta para la consulta popular de la contratación laboral por horas únicamente en el sector de turismo. ¿Cómo extender esto a fin de lograr facilitar la contratación por horas en el Ecuador? La semana pasada, Miguel, en la ciudad de Cuenca, con la presencia del presidente de la República, la Universidad de Cuenca y los sectores productivos, la Universidad Católica de Cuenca, se presentó al país la posibilidad de realizar esta zona franca tecnológica, es decir, una zona en la cual se crearán empresas de tecnología y que tenían algunas ventajas que me parecen muy interesantes que se puedan replicar en los diferentes sectores productivos. La primera ventaja que tenían es que los 5 primeros años de creación de estas empresas no pagarán impuesto a la renta. Y la segunda es que a partir del 6º año el impuesto a la renta no será el 25%, sino el 15%, de alguna forma incentivando justamente la creación de empresas tecnológicas y además la contratación de jóvenes graduados de las universidades. Por lo tanto, este tipo de incentivos son los que deben replicarse en diferentes sectores, en el sector turístico, por ejemplo, en el sector manufactura, en el sector agrícola, para que se den la creación de nuevas empresas que tengan este tipo de beneficios, no solamente en zonas francas, sino ya a nivel nacional. Creo que tal vez son pequeños globos de ensayo en donde el gobierno puede ver que la incentivación tributaria, que la flexibilización puede ser ese motor que impulse la creación de empleo. Vuelvo y repito, no hay peor precarización laboral que el de no tener un empleo, del salir de la universidad a no estudiar, a no trabajar en absolutamente nada, porque pese a tener un título universitario, en el Ecuador no existen fuentes de empleo. Por lo tanto, la necesidad de requisitos de flexibilización laboral y la necesidad de estos incentivos tributarios van a lograr que la gente quiera abrir una empresa, que no tenga el peligro en los 2 años que inician las empresas quebrar, porque hay una estadística enorme en la superintendencia de compañías que dice que el 88% de las compañías quiebran los 2 primeros años o cierran los 2 primeros años de actividad. Es decir, la mortalidad de nuevas compañías es enorme y justamente se da por la cobra de impuestos, por los requisitos enormes y sobre todo por un código de trabajo que va a cumplir 87 años, totalmente obsoleto, que no está adecuado a la realidad laboral mundial. El doctor Cárdenas, en ese sentido, ¿cómo impulsar una política laboral que facilite la contratación en el país? Y yo creo que es importantísimo, estimado Miguel, el poner ya sobre la mesa de discusión la creación de un nuevo código de trabajo acorde a la realidad, en donde se pongan también sobre esta mesa de discusión temas tan graves e importantes como la jubilación patronal, que está haciendo que las personas que cumplen 18, 19 años de trabajo sean despedidas, incluso pagándoles toda la indemnización, para evitar el pago de la jubilación patronal, que antes en la Constitución en el Código de Trabajo, en su artículo 216, el límite de que la
jubilación patronal no podía ser mayor al sueldo básico del año en que se jubila, pero por una resolución de la Sala de la Corte Nacional, de la Sala Laboral, en una sentencia que ha creado jurisprudencia del año 2022, en donde no existe límite al pago de jubilación patronal. Por lo tanto, existen jubilaciones patronales de $1,000, $1,500, $2,000, cosa que hace inviable que el sector empresarial, que el patrono pague una jubilación patronal a alguien que ya no trabaja, que ya no es productivo. Por lo tanto, lo que realmente está pasando en el país es que la jubilación patronal deja de ser ya un derecho para el trabajador y se vuelve un enemigo para el trabajador, para la estabilidad del trabajador, porque las empresas no pueden sostenerlo y están despidiendo a sus trabajadores antes de que cumplan los 20 años para evitar el pago proporcional, como dice la ley de la jubilación patronal. Por lo tanto, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que hacer un nuevo código de trabajo mucho más real del que lo tenemos. El código de trabajo, como decía, que tiene 87 años, fue creado en una realidad laboral totalmente diferente a la actual. Por lo tanto, sí es importante sincerar esto y que los gobiernos y sobre todo la Asamblea Nacional lo tome con responsabilidad, no realice un código o ciertas leyes simplemente por ganar votos, pensando en las próximas elecciones y no en lo que realmente está pasando en el país. Si no existe una reforma profunda de nuestro código de trabajo, estimado Miguel, pues no va a haber un cambio real en la situación laboral del país. El problema, cuando usted cita, doctor Cárdenas, de la jubilación patronal, se han venido haciendo esfuerzos. En este momento precisamente se reemprendió el diálogo para lograr consensos y establecer, por ejemplo, un fondo que no pierdan los trabajadores. Primero, cuando llegan a los 19 años, por cumplir los 20, son despedidos. Segundo, no cuentan con un fondo que pudieran llevar a otra empresa si es que salen de aquella. ¿Cómo lograr avanzar en este sentido y lograr consensos? Yo creo que es muy importante estos foros y estos diálogos que se han abierto justamente para tratar de mejorar el tema de la jubilación patronal. A mi criterio, y hay que ser muy claros en esto, debe eliminarse, debe crearse un fondo diferente en donde tanto el empleador como el trabajador puedan aportarlo y hacer que el trabajador que va a jubilarse pueda también recibirlo. Pero recordemos lo siguiente, estimado Miguel, hagamos un poco de historia. La jubilación patronal se da en la década de 1930 aproximadamente, cuando los trabajadores que ya cumplieron más de 25 años, justamente los del ferrocarril de Eloy Alfaro, se estaban por jubilar, y el Seguro Social en ese tiempo, la Caja del Seguro, no tenía los fondos suficientes como para poder pagar la jubilación. Y el presidente de esa época lo que dice es: hagamos que el patrono pague la jubilación hasta que el Seguro Social, la Caja del Seguro, tenga el suficiente sustento, el suficiente músculo económico para pagar la jubilación. Y así se quedó, así nace la jubilación patronal. No es un triunfo de los trabajadores o de las luchas laborales, sino simplemente nació para reemplazar el pago del Seguro Social. Luego de esto, ya los siguientes presidentes, para evitar el conflicto social y que de alguna forma sean reelectos, o la gente de su movimiento, de su partido político, continuó con la figura del pago de la jubilación patronal, siendo el único país del mundo que tiene doble jubilación. Recordemos que el patrono ya paga el 11-15% más el fondo de reserva todos los meses a la Seguridad Social, justamente con el objetivo de que el trabajador tenga la jubilación patronal o la jubilación del Seguro Social, perdón, cuando éste cumpla los aportes necesarios o el tiempo necesario. Por lo tanto, la jubilación patronal nació de esa forma, como un reemplazo a la Seguridad Social, no como un derecho del trabajador. Y esto es importante decirlo, hay que hacer historia y revisar por qué nace la jubilación patronal. Por lo tanto, no debería haber una doble jubilación, porque el patrono y también el trabajador están aportando a la Seguridad Social. Y esa debe ser la jubilación que deba recibir el trabajador. Ahora, es importante lo que usted dice, crear un bono en el cual todos los empleadores que han estado en la vida laboral del trabajador pueden entregárselo el momento que él decida jubilarse, que va a sumar a la jubilación de la Seguridad Social, pero no tiene por qué el empleador
pagar una nueva jubilación a una persona que ya no trabaja para él, que ya no produce, porque justamente lo que va a pasar es que los empleadores van a evitar que alguien cumple el tiempo de jubilación y lo van a despedir. Y regularmente lo despiden cuando cumple aproximadamente antes de los 20 años, quiere decir que es un trabajador que tiene entre 40 o 50 años, y un trabajador de 40 y 50 años que queda desempleado y sale a buscar empleo no lo va a encontrar en el país. Por lo tanto, estamos haciendo que el trabajador esté indefenso ante la situación laboral. Es importantísimo tratarlo, tomar al toro por los cuernos y ser realistas, y no simplemente por demagogia continuar con una figura que lo que está haciendo es precarizar la relación laboral. Ahora, ¿cómo enderezar esa política? Se requieren consensos. Hay un escenario, el Consejo Nacional del Trabajo se ha avanzado en ese sentido durante los últimos meses. Sin embargo, las concreciones son los que quiere el país, más allá de los diálogos que son importantes. Yo creo que también pasa por la voluntad política de tanto del Ejecutivo y, como es importante, también del Legislativo. Yo creo que los gobiernos que tienen los dos poderes del Estado, en este caso el presidente Noboa, que tiene mayoría en la Asamblea, es el llamado a tomar el toro por los cuernos y pasar una reforma que sea aprobada en la Asamblea con esta voluntad política, sin pensar en el cálculo político, porque es muy necesario y va realmente, a mi criterio, a incentivar la contratación y sobre todo la estabilidad laboral. Es decir, los empleadores ya no van a querer votar a un trabajador correcto, que tiene la experiencia necesaria para no pagar la jubilación. Por lo tanto, es muy importante que se llegue a un consenso de este fondo, pero a mi criterio, y lo digo de forma sincera, que se elimine la jubilación patronal. Ya existe la jubilación del Seguro Social, a la cual se aporta mensualmente, y de alguna manera se incentive no solamente la contratación, Miguel, sino sobre todo la estabilidad de los trabajadores que están aproximadamente entre los 40 y 50 años, que luego no van a poder conseguir empleo. En los anexos que presenta esta consulta está explicado el argumento, el sustento del gobierno. ¿Usted ve viable esta aprobación para consultar finalmente al pueblo ecuatoriano? Sí, la veo viable. Veo que, como hemos conversado, el gobierno lo que hace es limitar la contratación por horas al sector turístico y además limitarla al primer empleo. Creo que son situaciones correctas que de alguna forma pueden ser un globo de ensayo, es decir, viendo cómo funciona en el sector turístico la contratación y si hay una dinamización de la economía, poderlo luego hacer para los demás sectores, sobre todo para el sector agrícola, para el sector manufacturero, que es muy importante y que son quienes dan en un caso agrícola 1.200.000 plazas de trabajo y en el otro caso alrededor de 2 millones de plazas de trabajo. Por lo tanto, es muy importante que la gente vea que esa mentira que se dice de que va a precarizar la relación laboral, que se va a retroceder en derechos o se va a quitar derechos a los trabajadores, no es posible. El Ecuador es signatario de muchos convenios con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, que evita que se retroceda en derechos. El derecho del trabajador es intocable. El artículo 326 de la Constitución, en su numeral 2, dice claramente que el derecho del trabajador es irrenunciable e intangible. Por lo tanto, esos derechos no se pueden tocar, pero sí es importante ayudar a que el sector productivo, que el sector empresarial, que el sector manufacturero y agrícola, y en este caso el sector turístico, tengan posibilidades de contratación más flexibles y permitan a personas que están buscando empleo poder trabajar de alguna manera. Luego de algún tiempo, a mi criterio, faltaría poner un límite adicional a la contratación por horas, es decir, que nadie puede estar contratado por horas más de 2 años, por ejemplo. Eso haría que después de 2 años esta persona pase a ser indefinido y eso también le daría mayor estabilidad. Entonces, creería que viendo cómo van los resultados del sector productivo, puede ampliarse a los diferentes sectores, por supuesto con reglas claras que permitan sobre todo que una persona tenga estabilidad laboral. Ahora, doctor Galo Cárdenas, el mecanismo de la enmienda constitucional, ¿cómo no malograr? Porque ya ha habido experiencias, usted bien recordaba, en donde finalmente, por falta de una explicación debida, se malogró en la consulta popular anterior. ¿Cómo hacer entender la importancia de la contratación por horas en el país?
Yo creo que es muy importante que la ministra de Trabajo, en este caso, el mismo presidente que tiene aceptación popular, que tiene la facilidad de llegar a través de los medios de comunicación, comienzan a explicar de manera correcta no solamente que se van a dar estas dos limitaciones, de sea el sector turístico y primer empleo, sino cuál es el valor de la hora mínimo que debe ser pagado, si dentro de estas valor que se va a pagar está incluido los décimos terceros. Hay el tema de las vacaciones, es decir, muchos sectores han dicho, bueno, y la persona que está contratada por horas no va a tener derecho a vacaciones, porque si no trabaja la hora no cobra. Por lo tanto, es importante explicar estos vacíos que están dentro del anexo de la pregunta y explicarle cómo va a ser realmente detallada y cómo va a ser el valor, como le decía, y sobre todo respetarse los derechos del trabajador. Por eso es importante la publicidad correcta, bien llevada, que se dé a este tipo de preguntas, para que no caigamos en la mentira de los mismos de siempre que quieren evitar el cambio. Por eso es muy importante utilizar medios de comunicación prestigiosos como este, en donde podamos dialogar y podamos dar nuestro criterio, sobre todo un criterio técnico, no un criterio apegado a ninguna ideología política, sino criterios técnicos y reales, con números y cifras que permitan que el ciudadano se informe y pueda votar de manera consciente y de manera correcta, sobre todo pensando en ese 70% de ecuatorianos que no tiene trabajo o tiene un trabajo informal sin afiliación al Seguro Social. Y no solamente pensando en el empleo, sino también en el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces creo que la publicidad correcta, adecuada, con cifras, con números, es la que debe utilizar este gobierno para crear la conciencia de que es necesario este tipo de contratación. Doctor Galo Cárdenas, en ese sentido, ¿cómo ve usted lo que también se ha hablado, la necesidad de actualizar el Código del Trabajo que deviene de 1938? Es decir, o reformas parciales o simplemente ir a un nuevo Código del Trabajo que tiene sus particularidades, como es la oposición de sectores que plenamente están identificados en el país. Yo creo, estimado Miguel, que debe ser la segunda, es decir, un nuevo código integral de trabajo que permita, por supuesto, llamar a la inversión tanto nacional como extranjera, que permita que se vea que la creación de un negocio, de una empresa, de un pequeño negocio, de una microempresa es positivo, que no va a haber imposiciones, que va a haber una flexibilización en la contratación. Simplemente veamos lo que pasa en el exterior. Abramos un poquito la ventana y los ojos. Donde existe flexibilización en la contratación son en los países donde más empleo hay. Es el país a donde migran los ecuatorianos. Donde existe menos flexibilización y más trabas para la contratación es donde menos empleo hay y donde la gente no quiere ir. Así de simple. Aquí evitemos tratar de temas políticos, sino de temas reales, con cifras y con situaciones actuales. Por lo tanto, nuestro Código de Trabajo, conjuntamente con el boliviano, son los más antiguos del mundo y son sobre todo los más rígidos del mundo en la contratación. Cada vez, incluso en leyes anteriores, han ido eliminando tipos de contratación en vez de creando nuevos tipos de contratación. Yo creo que la pandemia, el año 2020, fue un año decisivo para darnos cuenta. Habíamos acuñado siempre una frase que decía que la realidad sobrepasó la legalidad. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Los códigos han quedado totalmente caducos a la realidad de contratación. Mire, este momento estamos teniendo una entrevista vía telemática. Yo estoy en la ciudad de Cuenca, usted en la ciudad de Quito y nos ven en todo el mundo. Existe ese tipo ahora de trabajo, de un trabajo telemático, de diferentes tipos de trabajo, y los códigos, sobre todo el ecuatoriano, se han quedado caducos ante estas nuevas formas de trabajo. Por lo tanto, es indispensable trabajar y desde el gobierno y con voluntad política para un nuevo tipo de código de trabajo integral que pueda cambiar y flexibilizar la contratación con normas claras, respetando los derechos del trabajador, pero siendo mucho más realista a lo que está realmente pasando. Sin perjuicio de continuar hablando de estos temas de la contratación por horas y la consulta popular, quisiera un comentario respecto del tema que también ha generado reacciones, el reglamento inherente a los periodos
de los líderes sindicales, algunos que se han perpetuado por años, por décadas. ¿Qué implica este reglamento para que haya renovación y no reelección indefinida de dirigentes sindicales? Estoy totalmente de acuerdo, estimado Miguel. Yo recuerdo desde mis años de universidad los mismos dirigentes sindicales que están ahora. Es decir, no se han renovado, han pasado más de 25 años, un cuarto de década, de milenio, perdón, de centenio, y no ha habido renovación en la dirigencia sindical, y al no haber la renovación, lamentablemente tampoco ha habido renovación de ideas. Y eso ha hecho justamente que cada vez que se quiera reformar un código, ampliar una ley, etcétera, no exista la voluntad política por miedo justamente a represalias de sindicatos o de movimientos laborales que lo que buscan es perpetuarse en su poder, más no cambiar la realidad, sobre todo para un 70% de ecuatorianos que no tienen empleo. Mire, también hay lentitud en las actuales autoridades de trabajo. Recordará que existió la ley de acoso. Esta ley de acoso fue enviada y aprobada por el Congreso, si no estoy mal, en el mayo del 2024. Y según la ley, ¿no es cierto?, nos da 90 días para que el Ministerio de Trabajo realice el reglamento. Y recién la semana anterior se aprobó el reglamento, la ley de acoso. Es decir, los 90 días no le sirvieron a la ministra para que realice el reglamento, sino después de más de un año, saca recién un reglamento a la ley de acoso. Entonces sí existe aquí también lentitud en nuestras autoridades y la forma de cumplir con la ley, cumplir con los tiempos que son necesarios para hacer reglamentos a diferentes leyes, pero a mi criterio es indispensable, respondiendo a su primera pregunta, de la eliminación de la perpetuidad, no solamente la dirigencia sindical, sino en cualquier situación. No puede ser que una persona esté más, para mi criterio, de 2 periodos dentro de un mismo cargo. Por lo tanto, eso debe aplicarse también a la dirigencia sindical, que debe renovarse, que debe estudiar nuevas formas de contratación y debe trabajar no para perpetuarse en el poder, sino para lograr que la empresa, el sector productivo, el sector agropecuario, cree empleo y esos empleos sean correctos para que la situación de los ecuatorianos cambie. Hay una estadística que realmente me ha llamado la atención y es la de que alrededor del 28% de los ecuatorianos vive con $1 diario. 28%, es decir, está en el nivel de pobreza extrema. Es decir, casi de cada 10 ecuatorianos, 3 viven con menos de $1 diario. Es decir, ellos, por supuesto, no tienen empleo y están en informalidad buscando cada día en las calles el sustento diario. Por lo tanto, en esas personas es la que debe preocuparse la dirigencia sindical y no en la de mantener sus privilegios. Quisiera un comentario para concluir, doctor Galo Cárdenas. Conocía en las últimas horas la disposición del Ministerio del Trabajo, que terminó la comisión de servicios del señor Richard Gómez, quien es vocal del Consejo Directivo del IES, que entró por la ventana con la decisión de un juez de Quevedo. Se ha terminado la comisión de servicios. ¿Qué implica eso? Si le dicen, señor, usted ya no puede seguir en el Seguro Social y él está bien instalado en el Consejo Directivo. Justamente yo creo que el caso del señor Richard Gómez es uno de los casos emblemáticos que demuestra, primero, un dirigente que está años como dirigente sindical, que no ha realizado un solo día de trabajo en sus verdaderas funciones por las que gana sueldo desde hace muchísimos años y que está presente regularmente en las contrataciones colectivas de diferentes tipos de empresas públicas y privadas, evitando que se lleguen a acuerdos. Y además, por supuesto, habría que analizar desde cuando fue dirigente sindical hasta la fecha actual, cuál ha sido el cambio en su patrimonio, ¿no es cierto? Porque también es ilegal tener mucho dinero sin haber trabajado un solo día. Por lo tanto, yo creo que es uno de los casos que se pueden utilizar como ejemplo para que los dirigentes sindicales no se perpetúen, que los dirigentes sindicales también trabajen en la empresa que les paga su sueldo diario y no por ser dirigente sindical simplemente no trabaje y se dedique a la dirigencia a costa de la empresa y de todos los ecuatorianos, en el caso del sector público, que pagamos el sueldo de estos malos funcionarios. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Galo Cárdenas Rodas, abogado laboralista que nos atiende desde la ciudad de Cuenca, especialmente sobre esta enmienda constitucional del trabajo por horas en el sector
de turismo que hemos abordado esta mañana. Doctor Cárdenas, muy amable. Muchísimas gracias a usted, un saludo cordial. Muy gentil. 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con el economista Daniel Legarda, es ministro de la producción, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Ecuatoriano Panameño, para hablar sobre la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.